La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a la Taza de Leo Menéndez, podcaster y creador de contenido. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Amadeu, muy contento, la verdad que bueno, ahora contaremos un poco, pero es casi una autoinvitación que me hice a través de LinkedIn, pero lo escucho desde que comenzó a publicar este podcast y tenía muchas ganas. Siempre a mí me pasa cuando escucho un podcast de entrevistas que quiero ser entrevistado, me imagino cómo respondería las preguntas, y así que estoy muy contento de estar acá. Pues me alegro mucho, me halaga mucho que me digas todo esto. Entonces, a ver si en esta charla nos conocemos más, porque antes lo decíamos, hemos hablado un par de veces, pero aún no nos conocemos tanto, ¿no? Correcto. Antes de presentarte, quería preguntarte una pregunta muy trivial. ¿Qué sueles tomar tú en una taza? ¿Por la mañana o por la tarde? Bueno, tengo que decirlo porque si no, la gente que escuche esto y que me conozca se va a desilusionar si no digo que tomo mucho mate, ¿no? Además que taza, tomo mate, podría ser el mate de Leo Menéndez este episodio, pero sí, tomo mucho café. De un tiempo a esta parte que antes no tomaba nada, de chico, de joven y de adulto no tomé nada, y ahora ya de adulto mayor he descubierto los beneficios del café, tanto para ese primer café de la mañana como el café de media mañana, como el café de después de almorzar, cuando en este momento, ¿no? Ahora que estamos grabando, decís, tengo que seguir 3-4 horas más y no puedo, no tengo con qué, y ese café que te levanta, así que sí, café, y solamente por las noches antes de irme a dormir, como un viejito, me tomo un té. Vale. Oye, pues sí que la taza La uso, sí, le das uso, ¿eh? Sí, Muy bien, muy bien. Tengo varias tazas. Pues ya sabiendo que eres cafetero, y bueno, me ha dicho que también té, pero bueno, te voy a poner en el listado de cafeteros de los que han venido. Nada, tú te llamas Leandro Menéndez, Sí. Aunque en internet se te conoce como Ajeno al Tiempo. Correcto. Estás muy involucrado en la comunidad de WordPress, tanto en las comunidades locales en Galicia, que es donde estás, como en la comunidad de España de WordPress. Y además eres un entusiasta de los podcasts y te podemos escuchar en Babel Infinito y en la plataforma Mumbler. Correcto, sí, entre otras cosas. Sí, porque soy un entusiasta de los podcasts. Justo esta semana, cuando estamos grabando, en contacto con otra persona que está en la comunidad de WordPress, con Yolanda Pasos, me obligó a contar cuántos podcasts tenía en activo, ¿no? Y llegué a contar que tengo entre 8 y 9. ¡Ostras! Y esta mañana hemos grabado uno más con Mumbler, así que estoy en la decena de podcasts activo, lo cual fue un poco triste porque me di cuenta por qué no me alcanza el tiempo para nada, pero bueno. Oye, mira, no lo tenía preparado, pero si quieres, ya que has mencionado Mumbler y de hecho este podcast está alojado en Mumbler, si quieres cuenta un poco qué es Mumbler antes de empezar y luego ya te pregunto sobre lo que ya tenía preparado sobre ti. Vamos. Muy bien. Bueno, difícil tarea de escribir Mumbler, que comenzó siendo una plataforma para alojar podcast de pago, podcast premium. Eso que vos, Amadeu, que sabés bien, se puede hacer con un plugin de WordPress, ¿no? No me sale la palabra. Bueno, con un plugin lo actualizas un par de datos, todo, y puedes tener tu contenido restringido ahí para que lo pueda escuchar solo las personas que te pagan. Hay que hacer algunos clics que para vos, evidentemente, deben ser muy fácil por tu perfil técnico, tecnológico. Para otras personas es contratar a un programador o tener que pelear ahí con WordPress y con los tutoriales. Paul y Corti, que son los fundadores de Mumbler, después de hablar con muchos creadores de contenido, con muchos podcasters, detectaron esa necesidad, que era la de poder hacer un podcast premium en 4 o 5 clics. Lo mismo que subís una foto a Tinder, ¿no? Que te abrís un perfil de Tinder, que puedas publicar un podcast y ya estar monetizándolo. Luego la plataforma creció, fue abarcando un poquitito más, y ahora es una plataforma de alojamiento de podcast como este, que directamente tú grabas, lo editas, lo subes a Mumbler y de ahí se va al resto de las plataformas, con algunas características extra que son que tiene la posibilidad de monetizar. Digamos, si vos quisieras restringir algún episodio para que solamente lo pueda escuchar audiencia que pague por ese podcast, podrías. Si quisieras recibir donaciones al estilo Patreon, pero sin salir de la plataforma, también lo podrías hacer. Y si querés hacer un trabajo más intenso en cuanto a comunidad, tiene
una parte de email marketing dentro de la plataforma, por lo cual vos podés gestionar casi toda tu plataforma, tu gestión de contenidos a través de Mumbler, email, comunidad, página de creador y monetización sin salir de la plataforma. Eso sería más o menos pues, Mumbler. Una plataforma de hosting con muchos add-ons para hacer una estrategia de contenidos completa. Muy bien, muy bien. Casi que parece que esté patrocinado este capítulo. Parece, hasta está el cartelito de Mumbler acá, pero bueno. Bueno, no te lo preguntaba porque yo también lo uso, es decir, que Sí. también me va bien a mí saber qué más tiene, porque a veces no sabes las capacidades que tiene una herramienta cuando la usas. Así que gracias por explicárnoslo. Muy bien. Y si te parece ya, creo que no te va a sorprender que hoy vamos a hablar sobre todo de podcasts. Qué raro. Por lo general, cuando me invitan a algún sitio, yo digo, por ahí vamos a hablar de cultura, ¿no? De arte, y no, terminamos hablando de podcast. Pero aún así, creo que vamos a intentar, e inténtalo tú también, encontrar cosas tuyas que no sean solo de podcast para que también Bien. la gente te conozca un poco más. Bien. Pero vamos a empezar con los podcasts. Entonces, Bien. la primera, y a ver cómo te enrollas con esta pregunta, yo creo que te va a dar para mucho, ¿vale? Que es, ¿cómo te enamoraste de los podcasts? ¿Cuál es la historia que te atrajo, ¿no? hacia esto? Bueno, tenemos que remontarnos a varios años atrás, no tantos, pero con la época de este vértigo que vivimos actualmente, ¿no? Que las cosas van avanzando a cada segundo, parece que fuera otra vida. De hecho, estoy viviendo en España y esto pasó en Argentina, ¿no? O sea que más lejos todavía. Yo era un simple trabajador sin estudios ni ninguna vocación ni oficio firme, trabajaba para lo que me contrataban. Vale. Y en medio de una crisis creativa, porque siempre había una crisis existencial, siempre había sido muy creativo y quería canalizar mi creatividad en algún sitio, siempre me había gustado mucho escribir, leer y escribir, ¿no? La literatura era lo mío, quería ser el gran escritor argentino, el nuevo gran escritor argentino, y bueno, me había agarrado, tenía un trabajo bastante aburrido, con mucho tiempo libre. Y en esos momentos uno dice, qué bueno tener tiempo libre en el trabajo para hacer lo que uno quiere, pero al mismo tiempo decís, me están pagando por no hacer nada. Y cuando estás mal con una crisis o algo, eso termina siendo desmoralizante también, ¿no? En lugar de creer que estás afortunado, decís, esto es lo que vale mi tiempo, sentarme acá y no hacer absolutamente nada. Entonces decidí comenzar a hacer algo y fue leer mucho y escribir mucho. Eso me llevó a abrirme mi primer blog. Mi primer blog me llevó a escribir más y mejor, encontrar una primera audiencia muy pequeña, luego a querer escribir más todavía, entonces escribía narrativa, ¿no? Cuentos, terror, ciencia ficción, algún relato. Luego, bueno, hice varios talleres literarios, alguna que otra mención que he sacado en algún concurso al que me presenté, en muchos no saqué nada. Y luego quise, y bueno, muy fanático del cine y las series, ¿no? Eso, por supuesto, gran parte de mi vida transcurre frente a una pantalla y transcurre siempre, desde pequeño. Entonces empecé a escribir en otra página web, en otro blog que me abrí, que era como mi blog profesional, reseñas de las películas y las series que iba viendo. Eso me llevó a leer muchas reseñas, a escuchar podcasts con reseñas de cine y series, y eso fue un antes y un después. Cuando escuché, yo escuchaba muchísima radio, pero cuando escuché dos personas hablando frente a un micrófono diciendo cualquier cosa, sin prestar atención al tiempo, sin cortes comerciales, sin anuncios, sin corrección política, dije que bueno, si ellos lo hacen, yo lo puedo hacer. Me compré un micrófono muy, muy económico en Argentina. Grabé mi primer podcast, que fue una review sobre The Walking Dead, sobre un episodio de The Walking Dead. Comencé grabando episodio, sigo grabando sobre The Walking Dead, digamos, al día de hoy. ¿Sí? Sigo grabando sobre The Walking Dead, ¿sí? Es una serie que me cautivó en su momento, pero además tuvo un efecto muy importante porque fue la serie que me acercó a los podcasts. Claro. Y una vez que lancé mi primer episodio, esto creo que cuando encontramos una pasión, a todos nos pasa lo mismo, una vez que hacemos uno, tenemos que hacer 2, 3, 4, y no es que solo grabé varios episodios, sino que grabé varios podcasts. Comencé a abrir diferentes podcasts en diferentes feeds, con diferentes temáticas, siempre de cine y series, y ahí me fui metiendo en el mundo del podcast y descubrí que yo me esforzaba mucho por escribir, que lo sigo haciendo, ¿no? Por redactar, por tener una buena redacción, y que con el podcast todo me fluía muchísimo más.
y la gente estaba más predispuesta a escucharme que leerme. De hecho, en algún momento hice el experimento de pasar los mismos relatos que tenía a podcast y tenía más reproducciones en formato podcast que visitas en la web. Vale. Y ahí me fui metiendo cada vez más hasta el cuello, hasta la cabeza. Vamos, que traducido a un rato sintético es que fue por culpa de Walking Dead, ¿no? Así dicho En gran parte sí, te digo que fue, recuerdo que yo escribía reseñas sobre The Walking Dead y escuchaba podcast y digo, un día lo tengo que hacer, y hubo un episodio que fue la mitad de temporada del episodio de la temporada número 9, la mitad de la temporada número 9, que quedó ahí con un cliffhanger muy, muy grande que me impactó mucho, y ese día fui, conecté el micrófono que ya había comprado, grabé y lo subí y adiós. De repente rompí todas las barreras el mismo día. Tengo que reconocerte que yo de Walking Dead creo haber solo visto el primer capítulo, el de la carretera, digamos, que está ahí con el capitulazo. Sí. Pero no me enganchó, fíjate, ostras, pues quizás se le puede dar otra oportunidad. Si veo que a ti te fascinó, ¿qué decirte? Por hablar, ya que estamos hablando de Walking Dead, tiene un público. Yo soy muy agradecido de Walking Dead, primero porque me dio unos años maravillosos, fueron 12 años de ver la serie que disfruté horrores. He sufrido también, no solo por cuestiones de la trama, sino por cuestiones de que la misma cadena decidió suicidar a la serie en algún momento y sacrificó gran parte de lo que nos había gustado, pero... Y mirá lo que te voy a hacer un paralelo entre The Walking Dead y la comunidad de WordPress. La comunidad que hay detrás de The Walking Dead es maravillosa, la gente, o sea, la serie, la última temporada fue bastante mala y sigue teniendo repercusión y éxito, si bien muchísimas personas la dejaron, porque hay gente muy, muy fanática y que hace que la serie, que ver la serie tenga sentido por comentarla después con la comunidad. ¿Puede ser que es parecida a lo que pasó con Lost, la serie de Lost? Tiene muchas similitudes con Lost. Muchas similitudes. Sí. Vale. The Walking Dead para mí es hija de Lost. En algún sentido, yo soy muy fanático de Lost, la defiendo a muerte y me puedo pelear a piñas con cualquier persona que la critique, dentro del respeto, pero a piñas, incluso con el final. Pero sí, soy muy fanático de Lost y The Walking Dead es una clara hija salvando las diferencias de género y todo, es una hija de Lost, sí. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, pero antes, a ver, tú me has dicho que tienes muchos podcasts y este fue el primero. ¿Cómo podemos encontrar este podcast de The Walking Dead? Bueno, primero voy un poquitito más atrás. Yo tengo dos claros perfiles, ¿no? Uno que es el friki de las series y otro que es el friki de los podcasts o de los contenidos, ¿no? ¿Vale? Entonces, tengo una cuenta en Twitter y en todos lados, una cuenta que es Soy Ajeno al Tiempo en todas las redes sociales, en donde intento tuitear y escribir o compartir cosas sobre podcasting, sobre contenidos, sobre Mumbler también, sobre mi podcast o sobre la comunidad de WordPress o sobre otras cosas. A veces también cuando hay un mundial o Copa América, como viene ahora, también tuiteo sobre la selección argentina y soy muy cabeza termo en ese sentido, pero trato de no tuitear sobre nada más. Y luego otro perfil, que es el de Babel Infinito, que también está en todas las redes así, en donde están nucleados todos estos podcasts sobre cine y series que tengo, ¿no? Que tengo de Marvel, de Star Wars, otros cine series en general. El de The Walking Dead se llamaba Zombie Cultura Popular. Lo que pasa es que al terminar la serie, terminé el podcast también, y como el universo de Walking Dead, la serie no sigue, pero sí siguen algunos personajes en otras series spin-off, ese podcast lo vinculé, el podcast Zombie Cultura Popular, lo vinculé con otro podcast que tenía yo que se llama Podcast Infinito, que es como el podcast principal de Babel Infinito. Por hacer un resumen, en lo que es Leo, Ajeno al Tiempo, está todo lo que es contenidos, y en lo que es Babel Infinito está todo lo que es series. Ok. Cada parte tiene su página y su página web, su propia página web, todo, dos proyectos diferentes. Pues ya sabéis, a los que estén escuchando esto, si pillamos a alguno que le encante The Walking Dead o Lost o cualquier serie, puede que también encaje, pues sí, de hecho tengo una newsletter en Babel Infinito tengo una newsletter sobre series y en mi perfil personal tengo una newsletter sobre podcasting, sí.
Y ahí en Babel Infinito estuvo Patricio Fernández, en Podcast Infinito, estuvo Patricio hablando conmigo Fernández. de Mad Men, de Walking Dead y otras series también. Él es también Fanático de los zombies. fan. Sí, ¿Sí? no es fan de The Walking Dead, es bastante hater, pero es fanático de los zombies, le gustan los zombies. De Vale, hecho, vale, vale. cuando lo conocí, alguien que teníamos en común me dijo, anda a saludar a Patricio, que es fan de los zombies, y ese fue mi carta de presentación. Hola, en una WordCamp. Hola, Patricio, a vos te gustan los zombies, ¿no? Oye, pues después de hablar contigo, que creo que, bueno, creo no, tengo una cosa pendiente que hablar con él, voy a aprovechar para hablar con él después. Muy Y te digo bien, que hemos hablado tú y yo. excelente. Eh, pero bueno, vamos a por otra cosa, porque decías que empezabas con el tema de escribir, blog. Cuando ya he escuchado blog ya me ha empezado a encender la bombilla, comunidad de WordPress. Ujú. ¿Qué relación tiene WordPress y el podcast? ¿Cómo lo has juntado tú esto? ¿Cómo lo Bueno, ves? yo lo que creo, lo que digo muchas veces cuando me lo preguntan, es que creo que los podcasters de hoy, Ujú. primero voy a tratar de resumir que cuando hablo de podcast, no hablo de estas superproducciones que vemos ahora que publica Podimo, o que Vale. vemos ahí dos personas con un super micrófono, con un set, que está todo bien, pero yo cuando hablo de podcast, o sea, me encantan esos podcasts también y miro muchos podcasts así. De hecho, nosotros acá estamos grabando con imagen, nos estamos viendo, esto va a ir a Sí. pantalla, va a ir a YouTube, quiero decir, se puede ver en imagen, pero yo la verdad que Ujú. hoy que estamos grabando se publicó un episodio de este podcast y yo Sí. lo escuché, no lo vi, nunca me enteré porque lo escuché mientras estaba limpiando la casa esta mañana con los Oh, cascos puestos, qué ¿no? honor. Ujú. Entonces, a ese podcast me refiero yo, ¿no? Y creo Vale. mucho que los podcasters de ese tipo de podcast son en gran parte como los bloggers de hace algunos años atrás, ¿no? Estos que Ujú. encendían el ordenador, entraban a Blogspot o a donde fuera y escribían, redactaban sin saber quién demonios iba a cruzarse por esa web, pero redactaban y se hacían unos artículos espectaculares. Bueno, creo que lo mismo sucede con los podcasts de un tiempo, ahora ya no tanto, pero en principio, ¿no? Básicamente la relación que encuentro entre el podcast y el blog es esta, que para mí, por ejemplo, son dos medios de expresión completamente libres. Yo tengo mi blog en donde escribo lo que quiero. Está bien, ahora cuando uno ya se profesionaliza, que el SEO, que el Ujú. título, que el copy, que y todo, ¿no? Pero cuando yo abrí mi blog, abría, escribía y no tenía idea de nada Ya. más. No sabía ni del SEO, ni de plugins, ni nada. Y cuando grabé mi primer podcast, cuando empiezo a grabar podcast también, no sabía nada ni de feed RSS, ni de reutilizar contenido, ni absolutamente nada. Era grabar y escribir, eran las dos cosas que hacía. Ujú. No hacía videos, no hacía YouTube porque nunca me gustó. Ahora le perdí el miedo a la cámara, pero nunca me gustó estar frente a la cámara. No me sacaba fotos, mi Instagram eran todas fotos de paisajes o de animales o de cosas, porque me daba vergüenza sacarme fotos. Entonces, el blog y el podcast para mí son dos medios de comunicación que nos brindan una libertad total. Vale, vale. Bueno, perdón, la pregunta no era con los blogs, era con WordPress. Bueno, blog barra WordPress, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, son dos herramientas que están... eh, claro, es que depende mucho de cómo entramos a WordPress, ¿no? Yo instalé mi primer WordPress, y me hice un curso de WordPress, instalé mi primer WordPress y todo, y Ujú. alguna vez hice alguna cosa, pero yo soy usuario de WordPress, soy usuario final, el que instala el tema, y si no queda como le gusta, en lugar de modificar el tema, elimina el tema, instala otro y termina teniendo 20 temas instalados y 50 plugins que no utiliza. Y así yo Sí. soy del usuario final, ¿no? Sí, sí. No, Vale, no vale. el que entra en el admin, pero con el usuario admin, ¿no? Admin, contraseña admin, y ahí entraba yo. Ese es mi perfil de WordPress. A ese Vale. punto siento que está completamente vinculado con los podcasts. Pues mira, te reformulo la pregunta y va a ser una muy directa. Dame una o pocas razones por las que quieres ir a una WordCamp en general. Bueno, fui esta semana cuando estamos grabando esto, recién fue la WordCamp de Vigo, primera Ujú. vez que se hace la WordCamp en esta ciudad, nos quedaba aquí a unos kilómetros y nos fuimos, y la verdad que a esta altura, cuando comencé a ir no sabía a qué iba.
De hecho, en el blog de WordPress España hay un artículo mío publicado en el que cuento que cuando fui a mi primera WordCamp, aparqué y estuve a punto de encender el coche otra vez y volverme, porque digo, ¿qué vengo a hacer yo acá? Porque aparte mi contexto personal era muy raro y no tenía sentido que yo estuviera en una WordCamp. Cruzar la puerta le dio todo el sentido. ¿A qué voy en una WordCamp ahora? Porque estoy esperando la próxima WordCamp para ir. Ahora, hoy en día, voy a ver amigos ya, ¿no? A ver a estos amigos que vemos solamente en las WordCamp, con los que solamente nos vamos de cañas o nos saludamos en las WordCamp, porque o viven del otro lado del país o porque concretamente no tenemos nada en común, ¿no? Que nos vincule. Y para experimentar esa magia, ese milagro que tiene la comunidad de WordPress, que ya lo han dicho casi todos los que han pasado por aquí, eso que te abraza, que entras sintiendo. Bueno, de hecho, también te escuchaba vos se publicó hace poco el podcast de Club WordPress, de la entrevista que te hizo Jaime. Cierto, sí. Y eso de entrar a una WordCamp siendo un desconocido y salir siendo amigo de 50 personas, ¿no? Llevándote el contacto de 50 personas y decir, ¿qué hago yo hablando con esto? Yo recuerdo mi primera WordCamp que la primera charla que vi, cuando salimos se hizo un corte y ahí picando algo que habían puesto ahí el desayuno de media mañana, me pongo a hablar con el mismo que había dado la primera charla en la WordCamp, que había sido una charla espectacular, que me había encantado, que era Manolo Rodríguez. Le mando un saludo por si escucha eso, Manolo Rodríguez, de acá, organizador de Coruña Bloggers, y acá un crack de Coruña. Y me pongo a hablar con él y no lo conocía y me hablaba como si nada. Y eso de que te quedás parado en una WordCamp, vas solo, te quedás parado y alguien se te va a acercar a preguntarte quién sos, qué haces ahí. Nadie te deja solo. A mí me parece... Sí. Yo por lo menos nunca lo había vivido esto. Yo tengo que decir que tampoco. Yo creo que, bueno, creo no, casi seguro que he llegado más tarde que en tu caso a la comunidad de WordPress, y no es el mismo caso del coche, que está muy visual, ¿no? Lo que me has explicado y tal, pero sí que es verdad que la primera vez como tenía un poco de... Bueno, lo he explicado alguna vez también en algún podcast, ¿no? Pero una sensación de no saber muy bien por qué venía. Y justamente, bueno, tú que decías que no sabías muy bien qué pintabas tú ahí, pero bueno, es que en mi caso, aún haciendo plugins WordPress, tampoco sabía muy bien si estaba como, si tenía sitio, ¿no? Si se me permitía estar. Claro. Luego te das cuenta rápidamente que es un grupo de personas que nos hacemos amigos rápidamente porque compartimos algo que nos gusta, que no es WordPress, que también es WordPress, ¿no? Porque WordPress. Sí. Nos gusta, pues, bueno, hacer estas reuniones que no son como un evento, que está bien ir a eventos más serios de marketing y cosas como más grandilocuentes, ¿no? Pero en las WordCamps es como se vive más una familia, ¿no? Un grupo de amigos. Totalmente. Sí, total, pero muy abierto, porque vos, o sea, si bien uno puede ver, ¿no? Que este se lleva bien con aquellos tres están siempre juntos, separados, normal de las dinámicas de cualquier sociedad o de cualquier grupo de personas, ¿no? Afinidades o lo que fuera. Pero siempre lo voy a decir, lo voy a nombrar: Ana Cirujano, Pablo Moratino, Jaime Garmer, Fernando Tellado. O sea, en mi primera WordCamp me estuve hablando con ellos como si yo fuera uno más, y yo era un extraño que nada, no, realmente estaba fuera de lugar en la WordCamp, y completamente abiertos, tanto ellos como cualquier otra persona, a sentarse, a hablar con vos, a preguntarte cómo estás cuando te ven por segunda vez, a seguirte en las redes sociales. No sé, para mí, yo cuando entro en la comunidad WordPress, no sé si estaba en las próximas preguntas, pero por las dudas, entro en la comunidad WordPress porque estaba recién llegado a España y necesitaba terminar de aterrizar. Yo soy una persona ermitaña que no sale de su casa, que no salía de su casa. Ya mi señora no me lo permite decir porque esta semana tuve 3 eventos en 5 días. Pero soy una persona que no sale de su casa, que en la medida de lo posible intenta no participar en reuniones ni nada. Y estuvimos en la WordCamp de Vigo, que no sale, yo no salgo de noche, no voy a bares, y estuvimos en la WordCamp de Vigo con los colegas hasta las 2 de la mañana en un bar, y no bebo alcohol, Amadeus, soy abstemio, no bebo nada de alcohol, y estuve hasta las 2 de la mañana en un bar. Se lo cuento a mi señora y por suerte se ríe, no se enoja, porque hace 20 años que le digo que no quiero ir a ningún sitio y ahora voy de golpe. Pero cuando entro a la comunidad, entro porque necesitaba aterrizar.
Y acá la familia me decía, bueno, yo cuando llegué me fui a hacer un curso de cocina, yo me fui a hacer una cosa, yo me fui a hacer otra, y yo no me iba a ir a hacer un curso de cocina. Y al final termino metiéndome en la comunidad de WordPress y fue lo mejor que pude hacer porque me sirvió 1.000.000 para terminar de llegar a España y para darme a conocer y para cambiar mi vida, porque yo cuando llego aquí estaba trabajando de teleoperador, vendiendo seguros, que son una estafa, de esos que vos terminás de hablar con alguien por teléfono y no sabes cómo, te terminaste, después ves el cargo en la tarjeta y no tenés idea cuándo dijiste que sí ni nada. Bueno, eso hacía yo, se me da muy bien, además soy argentino, lo hice mucho tiempo y estaba trabajando de eso y necesitaba trabajar mi marca personal. Ahora sé todo esto, ¿no? Pero necesitaba hacer contactos, algo muy parecido a lo que contabas vos con Jaime, hacer contactos, hacer mi red, que me conozcan, conocer gente, y fue ideal para mí. La comunidad WordPress me ayudó horrores, por eso, claro, ¿cómo no involucrarte con la comunidad? Es un ejemplo muy bueno del poder de las personas, que suena bastante hippie decir esto, ¿no? El poder de las personas. Y yo creo que en este caso, comparándolo con lo de ir a un curso de cocina, o yo que sé que puedes hacer también en la vida, como para sentir esta sensación de pertenecer a una comunidad, pues es que creo que en la comunidad de WordPress lo que ves cuando entras es el compromiso, la dedicación de las personas, y de alguna forma te sientes como que hay una red debajo, ¿no? Como de seguridad, que es toda la gente, que tú puedes estar ahí y estar relajado y puedes participar, puedes no participar, puedes ir a una WordCamp, puedes ir a todas, no sé. Como que no es algo que se vaya a romper, no es frágil. La comunidad de WordPress no es nada frágil, está muy, es muy robusta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, yo muy creo que eso firme. es parte, ¿no? Lo que Tienen nos unos gusta. cimientos tremendos, unos muy buenos cimientos. Bueno, vamos a dejar ahora WordPress de lado. Y yo, como ves, en un podcast quizás se puede estructurar la escaleta como para crear un momentum y luego, ¿sabes? Y luego ahora te lo quito, ¿vale? Te voy a quitar el clímax. Volvemos a los micrófonos. Ahora tú y yo estamos hablando a un micrófono, delante de una pantalla, y esto es lo que haces tú, por no decir cada día. Bueno, supongo que lo haces cada día. Sí. Aquí es donde te pones un poco romántico, si quieres, ¿vale? Ok. Porque siendo argentino, no Lo sé voy a si intentar. vas a intentar. ¿Qué notas? ¿Cómo eres? ¿Cómo estás cuando estás detrás de un micrófono? Como ahora, por ejemplo. ¿Qué estás notando? No sé, háblame de sensaciones o... Sí, yo lo que noto cuando estoy detrás de un micrófono es que fluyo. Algo que, de hecho, Pablo Roca de la comunidad WordPress, volvíamos de WordPress Coruña aquí, volvíamos de Vigo, y no sé qué chiste hice mientras fuimos en mi coche, y volvía yo conduciendo y él venía sentado atrás mío, no sé qué chiste hice y me agarra de atrás y me dice, ¿ves, Leo? Eso es lo que quiero, que te relajes, porque tú estás muy contenido, me dice. Y yo soy una persona, sé que no se nota, soy introvertida, porque lo trabajo, porque lo mejoro, porque he hecho cosas para dejar de ser introvertido, entre ellas grabar un podcast. Pero soy una persona introvertida, seria, aburrida. En una habitación, si alguien espera que la diversión pase por mí, está equivocada, ¿no? Nunca va a pasar por mí. No obstante, me considero que tengo sentido del humor, pero no soy de hacer divertir a la gente, ¿no? Al menos eso es lo que creo. Y detrás del micrófono fluyo, algo que no me sucede por la vida, ¿no? Detrás del micrófono fluyo, puedo hablar, incluso puedo hacer el ridículo. He llegado a cantar para un podcast que no me gusta y no canto en público. Jamás me escucharás cantar, bueno, es algo que estemos o en un concierto o en un estadio de fútbol, jamás me escucharás cantar. Y detrás del micrófono he llegado a hacer, a ponerme filtros para hacer el ridículo, hacer cosas que no hago en la vida real, por decir algo. Qué bueno. Y a veces hasta me genera conflicto o hasta me ha generado, no te diré que algún problema con mi familia, con mi esposa, porque todo lo contrario, súper compresiva, pero decirme, loco, dice, estás de muy mal humor acá, estás de muy mal humor, estás callado y te sentás ahí, decís, bueno, tengo que grabar, te sentás ahí a grabar y estás hablando cagándote la risa como si no pasara nada. Y eso es lo que me pasa detrás del micrófono a mí. Ya. Entiendo. Ostras. Es como que estás, bueno, no es como, no, iba a decir una cosa que no es, no, me hubiese equivocado, que es como una doble vida, que no es el caso. Pero lo es, Pero, Es sí, una historia de superhéroes, ¿no? Una identidad secreta. sí, sí. Ostras, esto de superhéroe como con el micro puede ser como
un eslogan publicitario de algo que montes tú, como por, no sé, Sí, sí, eres sí. Como el guardaespaldas de WordPress que conocemos. Sí, De Jaime, eso sí, es. sí, de Jaime. Y mira, justamente, y me va muy bien lo que me dices para la siguiente pregunta. Hablando de Jaime, ¿es necesario una voz bonita Qué para voz que tener tiene. Qué envidia, ¿no? éxito en los podcasts? Ya que Qué estás, envidia. dame alguna clave más para tener éxito. Qué envidia, Sí, ¿no? Sí, sí. yo creo que cualquiera que me esté escuchando a mí y haya escuchado a Jaime Garman al micrófono se dará cuenta de que no hace falta una buena voz no hace falta ni una buena voz ni un buen micrófono, no, para nada. Ujú. Siempre ayuda, claro, sobre todo para ciertas entonaciones, como hace Jaime, que se ve que tiene muy, muy preparada la voz. De hecho, bueno, no sé si tú lo sabrás porque creo que no le ha hecho, entre tantas cosas que tiene, no le ha hecho difusión, pero ha participado en una ficción sonora de terror hace poco, interpretando un Ah, personaje muy principal, Jaime Garman. ostras. Bueno, dejo el spam aquí, se llama Devolvemos la conexión. Ujú. Son episodios muy cortitos, de 15-20 minutos, una ficción sonora, una experiencia sonora con zombies. Y Jaime hace un personaje muy, muy principal, muy bueno. Y claro, ves la potencia que tiene en la voz Jaime, no solo para presentar un podcast, sino para todo esto. Y yo, por el contrario, muchas veces estoy grabando un podcast y me voy quedando sin garganta en la mitad de la grabación, ¿no? De tanto que Ujú. hablo. Hablo rápido, hablo seguido, respiro mal, se me seca la garganta y me quedo sin voz y sigo grabando. No, no, de hecho Mm. he grabado un podcast, ahora recuerdo, hace 5 años atrás, 4 años atrás, cuando Argentina salió campeón, perdón, pero fuimos No, no. campeones hace un par de años y no puedo hablar de otra cosa. Nos acordamos, sí, nos Imagina- acordaremos. Imagínate lo que fue el año pasado, ¿no? Mm. Pero ya a esta altura ya me estoy enfriando. Bueno, no, Argentina había ganado la Copa América y al día siguiente tenía una entrevista y me hicieron la entrevista y yo estaba totalmente disfónico, una vergüenza total, pero es más, me acuerdo que estaba viendo la final y dije, no voy a gritar que mañana tengo que grabar la entrevista y cuando me Pero, metieron el gol me puse a gritar como loco. claro. No, no, voy a decir algo que seguramente Ujú. nadie escuchó, nadie dijo nunca, el contenido es el rey, lo que importa es el mensaje, pero realmente cualquier persona que tenga algo para contar, es una excelente manera de contar, encender un micrófono y grabar. Así como lo es encender la cámara y grabarte y subirlo a YouTube sin nada. Si el mensaje es bueno, luego se puede mejorar, pero Ujú. si el mensaje es bueno, si lo que estás contando es bueno, si hay una buena historia detrás, el mensaje llega igual y la verdad que no importa quién lo dice. Y anticipándome a una pregunta que seguramente toquemos más adelante, mucho menos al día de hoy con la inteligencia artificial, no importa si tenés una voz de pito o si fumaste 50 cigarrillos por día y tenés la voz arruinada, cada vez importa menos, me parece. Sí, todo se arregla ya. Sí, Sí, sí. así es. Bueno, pues me alegro porque en mi caso, mi voz no creo que sea especialmente bonita, ni mucho menos, y además no vocalizo muy bien, entonces hay margen de mejora, pero me das tranquilidad de que puedo llegar a tener Eh, podcast de Pero yo éxito. creo, no sé, Amadeu, vos decime, ¿no? No sé Sí, cuánto podcast escuchás vos, pero ya te digo, yo a veces veo los podcasts, porque sí. paso mucho tiempo aquí en el ordenador, pero si no los escucho, estoy con los cascos, o voy conduciendo, Ujú. o estoy fregando los platos, o lo que fuera, voy escuchando podcast. Sí. Y a mí, si bien me gustan las voces como la de Jaime, otra vez parece que está patrocinado por Jaime este podcast. Sí. Como dice él, después le mandamos la factura. No, sí. Pero cuando escucho voces lindas, voces, está buena porque te cautiva de otra manera, pero yo disfruto mucho de un podcast en el que habla alguien de su manera natural. O sea, yo ahora que me estoy familiarizando con tu voz por escuchar tu podcast, Sí. una vez que te familiarizás, resulta muy amigable, muy cercano el escuchar esa Ah, voz y el ujú. escuchar esas muletillas y el escuchar esos, como vos decís, no tengo buena dicción, escuchar incluso la forma en la que una persona habla y que es suya y que lo diferencia de otras personas, creo que es un encanto muy bueno que tiene el podcast. Incluso también con el mal sonido, con los podcasts que suenan mal, ¿no? Tienen como un encanto que a mí, Vale. claro, después uno se va poniendo un poco más purista. Lo que Ujú. pasa es que por lo general es la evolución tanto del oyente como del podcaster. Yo empecé con un micrófono muy económico
escucho ese podcast y me río mucho y cada tanto lo comparto porque no es que me avergüenza, sí, me avergüenza, pero es parte del camino que yo hice. Entonces me gusta que la gente lo escuche para ver el contraste, ¿no? La comparación de cómo hablaba y de cómo hablo. Recuerdo ese primer podcast haberme tomado el trabajo de cortar todos los que decía antes de hablar, ¿no? Esos Vale, que decimos cuando no sabemos qué decir, sí. los corté todos para que no se notaran. Algo que hoy no haría nunca porque entiendo que esos incluso son parte de la personalidad del que está hablando. Vale, vale. Oye, me gusta mucho lo que me has dicho, ¿eh? Me lo voy a guardar para Muy bien. quizás entender de otra forma cómo entiendo que salen los capítulos que hago. Que de hecho Eh, yo no suelo escucharlos mucho después, porque me da un poco de... Ah, sí, es que yo creo que hay que. me violenta un poco. Claro, Escucharlos. eso creo que a nadie se le va nunca, esa vergüenza de verse Ujú. en el video, de escucharse en un podcast, ¿no? Es algo que nunca, creo que podemos coexistir en paz con nuestra propia voz cuando la escuchamos. Pero yo ahora ya no me escucho tanto, pero al principio me escuchaba siempre, ¿no? Porque grababa menos también, ahora ya por ahí no tengo tanto tiempo para escucharme a mí mismo Vale. y es muy meta, pero creo que es útil escucharse, no tanto por la voz o por la dicción, que siempre son cosas que se pueden mejorar y que está bueno querer mejorar si es que uno los quiere mejorar, ¿no? Si es que a uno le da Ujú. ganas de mejorarlo. Pero creo que está bueno escuchar este tipo de podcast porque uno puede aprender no sé si a vos te pasa, cuando escuchás una entrevista en otro podcast, Ujú. escuchás la entrevista y decís, ay, yo le hubiera preguntado otra cosa, o yo hubiera respondido otra cosa, ¿no? Entonces, Sí. con Ujú. ese filtro está bueno escucharse a uno mismo para decir, para ver cómo podría mejorar la entrevista, o no mejorarla, cambiarla, o que el próximo programa no sea igual, ¿no? No repetir. En ese sentido, creo que sí está bueno escucharse, pero tampoco demasiado, ¿eh? Tampoco demasiado. Vale, vale. A mí no me pasa habitualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco me llamó mi pareja y me dijo, he tenido que parar porque estaba escuchando un capítulo que estás de tu podcast, me decía, ¿no? Y te tengo que llamar porque me estaba descojonando y quería compartirlo contigo y decía, ostras, ¿sabes cómo? En el buen sentido, ¿eh? Espero, Sí, vamos. Pero, pero qué bueno, está bueno. bien, sí, sí. Me está gustando esta aventura del podcast, a ver a dónde me lleva. Yo me imagino que debe ser bastante, sobre todo bueno, escuchándote en otros podcasts y Sí, de a poquito ir familiarizándome con tu historia, ¿no? Con tu propia historia personal, que eso está sí. bueno también, que uno la va conociendo, incluso siendo vos el entrevistador, uno termina conociendo, escuchando también al que entrevista, ¿no? Y uno como Ajá. entrevistador termina revelando cosas de su historia, de su vida, de su personalidad. Me imagino que será todo un desafío para vos. eh, el hecho de grabar, de asumir que tenés un podcast, digamos, por el perfil técnico y también me Sí. imagino ermitaño, ¿no? Solitario, de estar frente a una pantalla, debe ser todo un tema. Al principio, es que tengo una cosa buena que es que cuando algo me ha costado y lo he hecho, me vuelvo adicto a hacerlo, Claro, ¿vale? No sé si puedes comprenderlo. Me costó empezar, pero cuando he visto que lo he superado, digamos, claro. el barranco inicial de ese, "Buah, me quiero meter", pues ya como que venga. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, este podcast tiene muchos capítulos grabados. Tenés un Hoy, buen buffer. Esa es la envidia de todo muy, creador de sí, sí. contenido, ¿eh? No todos tenemos ese buffer. Ojalá. Pero a día de hoy tengo más sin publicar que publicados. No sé si es una métrica que... Excelente. Mm, y de hecho hoy estoy aquí grabando contigo, evidentemente, pero voy a grabar otro después, Genial. es decir, al final de la tarde. Que bueno, sí que me costó un poco al principio. Había mucha gente, mis asesores, un poco, parece que sea el ministro, ¿no? Pero gente con la que, bueno, Patricio, uno de ellos, ¿no? Me insistía, ¿no? Pero tienes que hacerlo y tal. Y bueno, pues me vi un poco, pues no digo obligado porque no es así, pero me vi motivado a hacerlo por los demás. Y eso me ayudó porque yo sí, Claro. me lo, nunca se me hubiese ocurrido, ¿no? Me dices hace un año que yo estoy aquí contigo hablando aquí con cámaras y focos que tengo aquí y decir cosas Claro, claro. pues no me lo hubiese pensado. Sí, es muy estimulante también, te ayuda a romper Mm, otras barreras, o sea, realmente es algo muy estimulante, sí, esa es la palabra, muy instructivo para uno mismo. mm.
Oye, pues mira, una pregunta que tengo apuntada aquí, que me parece que es, bueno, es un buen momento para preguntarte. Hablabas antes de los ES, de cuando grababas con un micrófono de mala calidad. No digo que esos sean errores, pero viendo un poco el pasado, si te acuerdas de algún error concreto que crees que has cometido en esto de hacer podcast y quieras compartir conmigo. Sí, yo lo voy a centrar en un error que cometemos todos los podcasters en general, que es pensar de manera muy cerrada. Yo cuando lancé mi primer podcast, jamás me hubiera imaginado que podría llegar a dedicarme al podcast, que el podcasting me iba a absorber tanto y que, bueno, que iba a vivir del podcast, ¿no? O sea, no vivo de un podcast, pero sí vivo de la industria del podcast o del formato podcast, ¿no? Eso al día de hoy es de lo que trabajo. Cuando me di cuenta que tenía que dedicarle más tiempo, ¿no? Cuando te das cuenta que, bueno, acá hay algo, ¿no? Acá hay algo que ya va más de hobby, ya va más de pasión, ya puede ser un oficio, no sé si es un trabajo, pero es algo a lo que vale la pena darle tiempo, sobre todo cuando yo no venía, siempre me apasionó la comunicación, es una carrera que hubiera estudiado, si hubiera decidido estudiar, pero siempre me apasionó, pero no vengo ni de los medios digitales, o sea, es más, yo al principio ni siquiera me gustaban los ordenadores, no quería tener ordenador, ¿no? Era de los que se abrió el email tarde, el Messenger tarde, llegué tarde a casi todo, porque no estaba en contra de Internet, imagínate lo obtuso que era, ¿no? Y cuando empiezo con todo esto, el mayor error que cometí, y que aún lo sigo padeciendo, fue no haber hecho una estrategia para captar leads, ser dueño de mi audiencia y crear una comunidad a su alrededor. Tengo podcasts que tuvieron mucho éxito, mucha repercusión, muchas reproducciones y no hice nada con esos. O sea, fueron reproducciones que se quedaron ahí, que algún día vuelven o no, siempre te queda un residual, pero si cuando tenía un podcast que llegaba, no sé, en algún momento a las 5.000 reproducciones por alguna cuestión en particular, que un podcast explotaba en reproducciones y hubiera tenido una estrategia de lanzar una llamada a la acción, tener un lead magnet o ofrecer algo, y te estoy hablando de entretenimiento, no estoy hablando de nada formativo ni WordPress, estoy hablando en este caso de un podcast en el que hablamos de las películas de Marvel. Vale. Sale Infinity War, sale Endgame, Marvel ya veníamos con una audiencia muy firme, muy fija, muy buena, sale una película que es un éxito total, el podcast vuela allá arriba de reproducciones porque ya venía bien, ya estaba posicionado, de repente lo escucha todo el mundo, y si ahí hubiera tenido una estrategia, ahí en tantos otros programas, ¿no? Una estrategia de apuntate aquí para recibir las 10 mejores personajes del ranking de los 10 mejores, o cualquier lead magnet, hubiera podido después, cuando decido empezar a monetizar, hubiera podido establecer otra estrategia que me tomó desprevenido y bueno, ya después tuve que ponerme a construir la audiencia desde cero cuando ya había pasado el pico. ¿No? Claro. Pero porque no tuve visión comercial, que es normal, por eso decía que es un error general de podcaster, porque el que tiene visión comercial ya lanza su blog, su newsletter, tal vez lanza un podcast, pero ya lanza una estrategia general de cosas, ¿no? Porque ya sabemos cómo se lanzan. El podcaster muchas veces es preso de un impulso como fui yo. Graba, sube y adiós. Hay gente que ni siquiera se preocupa porque su podcast se escuche en todas las plataformas. Con que subirlo a una se piensa que ya está, que está bien, ¿no? Pero después cuando esto crece y te va bien, si no tenías una estrategia, así que yo de lo que más me arrepiento siempre es no haber captado emails, no tener una base de datos emails. Vale. Hoy la estoy construyendo, pero es lo que más me arrepiento. Vale, bueno, pues me llevo el consejo implícito de haciendo un podcast, estar pendiente de pues, Sí, construir una 100%. audiencia, ¿no? Como decías, Total. construir una audiencia. Sí, Vale. algo que aprendí muy claro de María Sajim, de la Ajá. Community Builder, esto de Sí. que una audiencia no es una comunidad, de que son dos cosas completamente distintas. Ella lo explica mucho mejor, pero básicamente ese es lo que comenta. Y sí, pero yo incluso en temas de entretenimiento,
Ya te digo, en mi podcast de The Walking Dead podría hoy tal vez vender un libro de The Walking Dead, que siempre estoy ahí, que algún día lo voy a escribir, tengo algunas cositas porque me ha dado tanto la serie que quiero también, no te voy a mentir, quiero seguir hablando de The Walking Dead y, ¿por qué no?, ganar un dinero después de tanto tiempo dedicándole a The Walking Dead. Si tuviera una base de datos de email, sería más fácil hacer un crowdfunding, no sé, para ese libro. Ahora tendría, si lo quisiera hacerlo, tendría que arrancar desde cero, pero incluso hasta en contenidos de entretenimiento, preocuparte por saber quién es tu audiencia a través de un email, me parece fundamental. Y no sabes lo difícil que es, ahora que trabajo con creadores de contenido y estamos siempre en contacto con gente que está comenzando, que pregunta o lo que fuera, lo difícil que es hacerles entender o no, hacerles entender no, explicarles y lograr transmitirles la necesidad de hacer eso, porque la gran mayoría lo único que le interesa es subir el audio y lanzarlo y nada más. Bueno, pues me quedo con este consejo que viene de tu experiencia, que es perfecto, porque decir, yo acabo de empezar, entonces esto yo pues no lo hubiese visto, a no ser que te lo diga alguien que ya lo ha pasado. En este momento es cuando últimamente lo que hago es permitirte una pregunta a ti, porque te he estado preguntando todo el rato, como es normal en un podcast tipo entrevista como el que tengo aquí, pero ¿tú tienes alguna pregunta, ya sea de curiosidad para mí personalmente o de lo que es la empresa o algo que hayas visto que hacemos? Sí, yo te conocí, te empecé a ver así en las WordCamp, ¿no? Cuando nos cruzamos en alguna que otra. Tengo la postal de Sirvelia. Ah, qué bien. Me la Qué enviaste a bien. casa. Y hace poco leí esa publicación muy clickbait, es cierto, que decía: no voy a ir más a las WordCamp o algo por el estilo, ¿no? Explicando que de movida se notaba que era clickbait. Sí. No te duró ni 15 días eso, pero bueno. ¿Cuál es, dejando de lado todo lo que ya sabemos de la presencia de la marca, de estar la red de contactos, cuál es el verdadero beneficio que le saca Amadeu / Sirvelia, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel empresa, de estar, de participar, de involucrarte de esta manera con la comunidad de WordPress? Bueno, te podría decir la que creo que es más evidente, y esa no te la voy a argumentar mucho, que es que nos ven más, que podemos tener más proyectos, que nos ponemos en una posición, pues voy a decir como más como de expertos, es decir, nos queremos posicionar como unos muy buenos desarrolladores de plugins WordPress, y eso creemos que pasa por ir a las WordCamps, patrocinarlas, si podemos dar alguna charla, es decir, nada que creo que nadie, es decir, nada nuevo en cuanto a la estrategia en este sentido, ¿no? Pero hay una cosa que es secundaria, pero cada vez es más importante para nosotros, que es, nos da un subidón de motivación. Es decir, nosotros hemos estado durante muchos años dando servicio a empresas que quieren un plugin a medida. Es lo que hemos hecho desde hace tiempo, ¿no? Pero creo que tú ya sabes que recientemente hemos ido sacando algunos proyectos un poco fuera de lo común, es decir, pues experimentos, ¿no? Y los hemos pensado y los hemos construido en parte también durante los días en los que estamos en una WordCamp. Es decir, nosotros el viernes o el sábado por la noche, o en algún momento de la WordCamp, quizás no siempre en este momento, pero imagínate un sábado por la noche, ¿no?, de WordCamp. A veces volvemos al hotel o al Airbnb, nos ponemos a programar, porque nos da un subidón de motivación, porque vemos gente a nuestro alrededor que está, pues no sé, que se vive esa, es que tú lo has vivido, se vive ese momento, que estás ahí con todo el mundo, ese subidón, y ese subidón nos da a nuestras cabecitas, nos da una gasolina extra que en ese momento, si la aprovechamos, a veces salen estas ideas o estas iniciativas o estos experimentos que luego a la semana siguiente, por ejemplo, pues a la vuelta a casa, ¿no?, pues acabamos también aprovechando y sacamos pues algún plugin, algún buscador de plugins con inteligencia artificial, por ejemplo, pues viene de aquí. Si yo creo firmemente que si no vamos a las WordCamps, en mi caso personal y también el de mis compañeros, creo, nos falta a veces, nos podría faltar ese plus. Claro. Porque para hacer esto tienes que sacrificar tiempo, ¿vale? Sí. Entonces, decidir sacrificar tiempo lo haces con una motivación, ¿no?, normalmente. Entonces, la motivación viene a veces yendo a la WordCamp, que no es
no tengo que ir a una WordCamp para motivarme, evidentemente. Es decir, no es una necesidad absoluta, pero nos da mucha, sí. No sé si me has ido siguiendo, creo que sí, porque Sí, yo, 100%. como ya me has escuchado un podcast, ya me sigues, ¿no? Pero bueno, espero que me escuches. No, 100%, ha sido claro. Además, se nota que, o sea, tú desarrollas plugins porque trabajas de eso, ¿no? Desarrollas un plugin y puedes comer, básicamente, para explicarlo. Pero es otra cosa es muy distinto encontrar una motivación diferente para desarrollar plugins. Eso O sea, sí. claro, sí, me paga el plato de comida, pero además lo hago por otras cosas, que seguramente no dudo que te pasará como a mí, que estás y diciendo con el ordenador, ¿no? En la pantalla decís, bueno, tengo que hacer esto, que es lo que me gusta y es por lo que me pagan, pero tengo más ganas de hacer esto otro. Sí. ¿No? Tengo más ganas de hacer esto otro que por lo que no me pagan, pero por alguna razón me motiva más. Y eso lo encontramos, creo que a ti también te pasa, Sí, en WordCamps, Meetups. No claro. tiene por qué ser la palabra WordPress, digamos, no es WordPress lo que nos da eso, sino es la gente, las Es la gente, personas, la comunidad. Sí. la sinergia que hay ahí. Mirá cómo será que yo te decía que tengo 8 o 9 podcasts actualmente en activo, ¿no? Entre los míos y otros en los que colaboro. 3 de esos podcasts que estoy haciendo ahora con cierta frecuencia, en los que estoy involucrado, son dentro de la comunidad WordPress. Estoy con el podcast que tenemos con la gente de la Meetup de Coruña, porque desde hace un tiempo estoy como coorganizador. Los chicos de aquí me invitaron vieron que no faltaba ninguna y que estaba muy activo y vaya a saber qué otra cosa, y me invitaron a darles una mano en la organización, porque justo se había ido Anjo, que se mudó, y me invitaron dije que sí de inmediato. Y una de las primeras cosas que les propuse fue grabar un podcast. Entonces estamos grabando un podcast quincenal de WordPress Coruña, ¿no? Entonces hablamos de la Meetup, hablamos bueno, en el último hablamos de plugins y mencionamos plugins también. Qué bien, gracias. Y pues, ostras, me sabe mal porque no lo he escuchado, ostras. He quedado aquí como... No hay problema. O sea, algo que yo tengo claro, yo grabo 8 o 9 podcasts a la semana. Algo que tengo claro es que no hay forma de que una persona, por más que me quiera, por más que le caiga bien, pueda escuchar todo lo que grabo. Yo no podría grabar, si yo fuera muy fan tuyo y vos grabaras 8 o 9 podcasts, tampoco te podría seguir. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. Vale, yo grabo y después la gente escucha. Grabo por mí. Estoy en la comunidad colaborando en el equipo de comunicación con Yolanda Pasos para la WordCamp de Pontevedra, y entre otras cosas que hacemos, es un podcast también con diferentes entrevistas. Y ahora otra vez estoy dando una mano en la WordCamp de Griñón, haciéndolo todo lo que es la producción y edición del podcast, que supongo que para cuando se publique este podcast ya estará publicado, así que lo puedo decir. A esa WordCamp tengo intención de ir, de hecho. ¿A Griñón? Sí, me apetece. Es más fácil. También. La de Vigo no pude porque, bueno, aparte de por el post que publiqué, que me obligaba a no ir, ¿sabes? Como me sentí obligado entonces. No, porque como ahora viene la de Turín pronto, claro. en una semana o dos. Claro, sí. Estas dos que hay aquí, que han habido. Había que elegir. Sí. Vigo y Cartagena, la verdad que ya el nivel de adrenalina ya va a ser tan alto en la WordCamp Europe que ya necesitaba frenar un poco, ¿no? Claro. Pero la de Griñón sí, porque es muy fácil la conexión, ¿no? Para nosotros que estamos en Barcelona. Claro. En tren y ya está. En Vigo, pues para Vigo y Pontevedra, pues aunque son interesantísimas, porque la comunidad que tenéis ahí es de las más activas. Sí, ya te digo que Pontevedra es un caso especial. Es un caso especial, sí. Es una WordCamp que es un caso de estudio, sí. Bueno, te voy a hacer ya la última pregunta de la escaleta, ¿vale? Luego si salen más. Pero esta es la última que tengo y es la de la IA, la pregunta de la IA. ¿Vale? Bien. Ahora, en todos los podcasts, como tú sabes de qué va esto, se tiene que hablar un poco de la IA, ¿no? Para que haya... Si no, no lo escucha nadie, claro. Si no, parece que está atrasado, es que es un podcast del pasado. Sí. Pues, este es un podcast que mira al futuro. Pues fíjate lo original que es esta pregunta de la IA, que te voy a preguntar justamente qué hay de la IA en los podcasts. Es decir, tú te dedicas a los podcasts, pues entonces cuéntame en el ámbito de la IA, inteligencia artificial,
que se le puede aprovechar para crear un podcast, por ejemplo. Muy rebuscada esta pregunta, ¿eh? Te la pensaste mucho, Sí, ¿no? sí. Bueno, no, mucho, cada vez más a niveles que asusta, pero que también, bueno, como todo, ¿no? Asusta, pero resulta muy gratificante, creo yo. A mí me entusiasma mucho todo lo que es esto de la inteligencia artificial, jugar, sobre todo como trabajo con contenidos, juego mucho con ChatGPT, con los prompts, con sacar artículos, con que me ayude a generar ideas. Bueno, la verdad que creo que si dedicara el mismo tiempo que juego a explorar la inteligencia artificial, a crear contenido, crearía más contenido del que termino creando, ¿no? Pero con la excusa de que te ayuda, que es más fácil, perdemos mucho tiempo ahí, pero como decías antes, porque nos divierte también, nos apasiona y nos gusta y a mí me daba mucha curiosidad. A nivel podcast, a nivel técnico, un montón. Desde eliminar ruidos, corregir audios, editar un podcast prácticamente, incluso con imagen, con determinados plugins, editar, poniendo en pantalla principal el que habla, ¿no? Y haciendo los cortes, vale. Sí. dándole un par de parámetros, que con eso no he jugado tanto, pero sé que está, lo hemos probado aquí en Mumbler. Luego también, a nivel de corregir las voces y de traducir, ya estamos a un paso del lenguaje universal. De hecho, nosotros ahora tenemos en Mumbler un podcast en inglés que lo hace Alex Liul, que es un creador de contenido muy top, muy crack, canario, que vive en Madrid, pero que crea contenido 100% en inglés. Alex lanzó su podcast, lo lanzó en Mumbler y hicimos una alianza. Es como el podcast de Mumbler, o sea, es el podcast de Alex Liul, que se llama Creator Haste, que entrevista a creadores muy, muy top y es 100% en inglés. Son creadores a los que no tendríamos alcance si no fuera porque él está metido en la comunidad de creadores en inglés. Como tuvimos que abrir un canal de YouTube en inglés para no tener un canal que tenga contenido en español y en inglés, teníamos que empezar a crear otro tipo de contenido también. Y bueno, apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial, tenemos videos nuestros, cortitos, en los que estamos hablando en inglés. A mí me parece, yo cuando me escuché a mí hablando en inglés con un acento indio, que no entiendo de dónde sale, pero me parece brutal la posibilidad que nos da eso. Yo podría tener todos los podcasts que hago, si quisiera, en inglés y probar suerte en una audiencia a la que me sería imposible de llegar. Pero eso tal vez a nivel bastante pro, ¿no? Porque son herramientas de pago, herramientas que necesitan mucha supervisión, tenés que pasar muchas horas encima de la herramienta, esto vos lo sabés bien, no es que la inteligencia artificial le tirás algo ahí y lo haces, necesitas mucho tiempo estar encima, corregir, por ahí hacer 2 o 3 veces lo mismo. Pero justamente hoy yo, hoy que estamos grabando esto, tengo un podcast que se llama Todo por un Podcast, que es diario, son 3-5 minutitos en los que hablo de podcasting o de creación de contenido o de otras cosas. Justamente hoy comentaba un caso de algo que hice con esto de las transcripciones automáticas generadas por IA, ¿no? Ahora en Mumbler, vos por ejemplo que subís este podcast a Mumbler, una vez que lo publicás, tenés un botoncito que le da a generar transcripción y en 2-3 minutitos tenés la transcripción de tu podcast completa ahí. Que eso a nivel SEO y a nivel feed sirve mucho que tu podcast tenga la transcripción integrada. ¿Por qué? Porque si alguien escucha este podcast en, por ejemplo, Apple Podcast o en la aplicación Podcast Addict, por ejemplo, se ve la transcripción, va apareciendo como si fuera en karaoke. Si lo tenés habilitado, va apareciendo. Entonces hace que tu podcast sea accesible para que lo pueda escuchar una persona con problemas auditivos o en lugares, en situaciones con mucho ruido o lo que fuera. Pero justamente yo hoy contaba cómo aprovechar estas transcripciones por IA usando ChatGPT para algo que a los podcasters nos cuesta mucho, que es impulsar nuestro contenido fuera de la plataforma de podcasting, ¿no? Ya sea Instagram. Entonces le pedí que con esa transcripción, o sea, la transcripción de mi voz hablando, generara un artículo para la web, generara un hilo para Twitter, generara 5 o 10 tweets para publicar para promocionar el podcast en Twitter en diferentes días, que me generara textos para un carrusel en Instagram, que me generara el guión para un reel de Instagram, todo con la transcripción del podcast que yo había hecho. Creo que eso no lo está haciendo nadie o casi nadie
La gran mayoría nos limitamos a publicar el podcast, agarrar el enlace, compartir y decir, ya está disponible el nuevo episodio, como mucho. Algunos ni eso. Y a golpe de 2 o 3 clics y un poquitito de cariño, con esto, nada más te estoy diciendo, las transcripciones por inteligencia artificial, en este caso Mumbler, pero puede ser cualquier plataforma, y ChatGPT versión gratuita, puedes hacer unas cosas increíbles. Luego, si le dedicas más tiempo, mejor. Pero creo que nos facilita mucho las cosas, pero también que nos da, o sea, muchas veces decimos que nos va a quitar trabajo, pero yo paso tantas horas con ChatGPT o con alguna herramienta de inteligencia artificial que no estoy tan seguro de que nos quite trabajo. Creo que me da más trabajo todavía. Sí. Bueno, y si nos tiene que quitar trabajo, pues que sea el trabajo que no queremos hacer. Siempre hay una buena oportunidad para trabajar menos. Sí, eso es. Pues hombre, Leo, de este capítulo aquí estamos sacando muchos consejos para los que tengan podcast. Pero esa es la idea. Si te parece bien, vamos a empezar a dejar ya aquí el capítulo. Muy ¿vale? bien. Ahora yo voy a poner música otra vez. Y te quería preguntar, ya que terminamos como siempre terminamos en este podcast, que me digas un nombre de una persona que yo pueda también aquí invitar y con la que también pueda hacer una charla como esta. Bien, te la voy a jugar como buen podcaster y te voy a decir, primero mis compañeros de la comunidad de WordPress Coruña, que son 4 cracks, contando a Anjo que se fue, pero que es parte del equipo. Daniel ya estuvo acá, Daniel, el uruguayo Daniel Pereira, pero la persona que te voy a recomendar, que me encantaría escuchar en este podcast, es a David Plaza, de la comunidad, coorganizador de la Meetup de Griñón y de la WordCamp de Griñón también. Y te digo por qué. Primero porque es muy crack y no lo dice y nadie lo sabe y es muy crack. A mí el tipo me ayudó en 1.000.000 de cosas de WordPress y luego lo ves hablando y es muy crack, es un titán. Y segundo porque es la persona que me introdujo a la comunidad de WordPress a mí cuando todavía yo estaba en Argentina. Ostras. Y casi ni siquiera tenía pensado venirme a España a vivir. Hablando, nos vinculamos por otra cosa porque él tiene un podcast sobre zombies, yo tenía mi podcast sobre The Walking Dead, nos vinculamos en Twitter, nos conocimos ahí, me hicieron una entrevista y, hoy en día es amigo mío. De hecho, cuando fui a la WordCamp de Griñón, que hacía muy poco que había llegado a España yo, me quedé en la casa de él y de su familia, en su casa, así que ya es un amigo, digamos, que te deja dormir en su propia casa, ya es un amigo. Y me invitó a dar una charla durante la pandemia para la Meetup de Griñón desde Argentina. Y di una charla sobre podcasting para la Meetup de Griñón, en la que estuvo Jaime Garmar también como asistente, todo. Y ese fue como mi primera entrada a la comunidad de WordPress. Y cuando llegué aquí, claro, ya conocí a David, ya conocí a Fernando López también de esa Meetup. Entonces ya fui con... Empecé desde 0, pero ya no desde 0, desde 0,5, ponele, empecé. Así que David Plaza creo que puede ser un gran entrevistado para este podcast. Pues va a ser él, que creo que va a decir que sí, seguro, porque si ya es otro entusiasta del podcast, no se va a perder una oportunidad para... Del podcast y de WordPress. Hace WordPress, vamos, mejor aún. Sí. Y nada, pues entonces, si te parece bien, te dejo a ti que despidas el capítulo. Muy bien. Si quieres mandar un último mensaje o si quieres aprovechar para recordar un poco pues dónde sueles estar en internet y lo dejamos aquí. Muy bien, a mí si le gustan los contenidos, si no les parecí demasiado denso hablando sobre contenido, sobre podcasting, me siguen en Twitter o en LinkedIn y ahí van a ver que sí lo soy porque es casi de lo único que hablo. @ajeноaltiempo en todas las redes sociales y si me quieren escuchar hablando de series y fricadas, @babelinfinito también en todas las redes sociales, los newsletters y todo esto que hay que hacer, clic, like, suscribirse y todas estas cosas. Hay varios podcasts para escuchar y estoy seguro que no, por más que quieran, no van a poder escuchar todos. Y para mí, Amadeu, ya te dije, cuando empecé a escuchar este podcast, yo cuando escucho podcast de entrevistas digo, qué lindo sería ser entrevistado y este es un podcast en el que tenía muchas ganas de estar. ¿Sí? De hecho, quiero contar esto antes de irnos, perdón por el tiempo que te estoy robando, pero...
dejé un comentario en LinkedIn y Amadeu me dijo si me animaba a participar y bueno, acá estoy. Pero cuando le fui a abrir un chat en privado a Amadeu, con mucha vergüenza descubrí que le había clavado un visto hace como un año atrás, que él me había contactado y me habías hablado y yo te había respondido, después me volviste a responder y te clavé el visto como los mejores porque hace poquito que empecé a usar LinkedIn asiduamente y tenía todas las notificaciones escapadas, pero me dio mucha vergüenza ver que te había clavado el visto, Amadeu. Te vas a reír, pero entra después en LinkedIn porque vas a ver que hace un rato te enviaba el enlace para conectarnos aquí. ¿Has visto? Y no lo habías visto porque... No, pues, porque ya estaba en otras. Sí. Cosas, sí. No, intento abrirlas eventualmente, estas redes, pero claro, nunca sabes si son redes sociales, distracciones o herramientas de trabajo, ¿viste? Es verdad. Pues muchas gracias por compartir conmigo tus consejos y experiencias en el podcasting y que nos veremos pronto en alguna WordCamp este año. Ahí nos cruzaremos, Amadeu. Un abrazo y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.